comentarios, denuncias, noticias, reportes. Un espacio que le mantendrá informado de costa a costa. RCR presenta El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá al día con todo lo que sucede en este estado tan conmocionado. Comienza El Pitazo en Vargas con Luis López. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a este su programa Pitazo en Vargas por su radio Caracas Radio, hoy domingo 17. Un saludo a esa audiencia que nos escucha en cada rinconcito del estado Vargas, de Venezuela y el mundo. Un saludo a esa audiencia maravillosa que está en sintonía. Están con nosotros hoy dos invitados especiales, el señor Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras, y el señor Eduardo Quintana, también presidente de Fedecámaras Vargas. A propósito, el señor Noel Álvarez también es presidente del partido Gente, una organización política que está haciendo un gran trabajo a nivel nacional. Quiero indicarles a nivel de la problemática que nos aqueja de la gasolina, del agua, de los alimentos, siguen siendo el dolor de cabeza de muchos venezolanos. Bien temprano en La Guaira, en un solo sitio, una pilita ahí en Atanasio Girardot, es donde había cientos de personas abasteciéndose, mujeres, niños, rompiendo la cuarentena. El día de la flexibilización de la cuarentena, utilizándolo para cargar agua. Así están las cosas. Buenos días, señor Noel, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis. Un saludo para ti, un fuerte abrazo para todos los oyentes. Señor Noel Álvarez, ya vamos a conversar con él. Señor Eduardo, buenos días. Excelente, buen día, amigo Luis. Que Dios nos bendiga, nos protege, nos acompañe siempre en todas nuestras actividades. Ya hablar de tragedia es como lo común, así que lo desarrollaremos en este programa. No vamos a hablar de tragedia, vamos a hablar de un país lleno de un recurso humano, con mucha esperanza, con mucho optimismo. Vamos a recordarles a los amigos oyentes que el día de hoy tendremos también como invitados a dos personas especiales, a Pepe Guaita Barreto, que vamos a hacer contacto con él. Pepe Guaita Barreto está en Ecuador, uno de los muchachos varguenses que tuvo que salir del país como muchos. También estará con nosotros Loby López, hijo del amigo Luis López y Omaira. En breves minutos vamos a conversar con ellos. Bueno, señor Noel, tenemos interés en conocer cuál es el diagnóstico de la situación del empresario venezolano en el marco de esta realidad de cuarentena en la cual se limita la posibilidad de que la inversión privada siga siendo ese motorcito que anime, que dé prosperidad a este país. Buenos días. Buenos días, Luis. Un saludo para todos los oyentes. Mira, nosotros hemos venido señalando a través del tiempo de todos estos 2 largos meses que tenemos de encierro, de enclaustramiento en el país, hemos venido señalando que de alguna forma, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, ya es el momento para que nosotros reactivemos la economía en el país. Siempre tenemos foros de discusión, de chat, en los cuales nosotros discutimos sobre las posibilidades económicas, sociales y políticas del país, lo que está pasando, fundamentalmente de Venezuela, pero por supuesto del mundo también y todo lo que está sucediendo, porque estamos dentro de la aldea global y lo que sucede en un lado, por supuesto que nos afecta a nosotros y lo que sucede aquí también afecta al mundo. Hemos señalado el hecho de que nosotros venimos de una economía derruida. Ayer discutía con un grupo de personas fundamentalmente eso, que no es lo mismo el caso de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Perú y de otros países latinoamericanos donde tenían una economía boyante previo a la llegada del COVID-19. Nosotros veíamos una caída de 5 años del Producto Interno Bruto, un debilitamiento tremendo por parte del aparato productivo nacional, donde señalaba en los últimos números que vi de Conindustria, ya estamos hablando de cerca de apenas 1,000 industrias trabajando en el país, con un aprovechamiento de la capacidad instalada aproximadamente solo del 20%.
Eso es un tema terrible. Y entonces caer en una situación como esta, con una paralización total del aparato productivo, tenemos que ver efectivamente qué vamos a hacer, porque entonces vamos a acabar con ese aparato productivo, y cuando lo necesitemos, cuando tengamos que prender nuevamente la chimenea, arrancar todo esto que vamos a hacer. Además de eso, no nos olvidemos que en Venezuela hemos venido arrastrando nosotros un problema muy delicado, que es que aproximadamente entre el 64 y el 70% de la población económicamente activa, es decir, la gente que está en edad de trabajar y que está buscando trabajo, estaba en la economía informal. Eso significa que estar en la economía informal es que no tienes un patrono, trabajas por cuenta propia y tienes que salir todos los días a ganarte la vida. Y entonces, ¿cómo haces con una economía paralizada? O tienes que escoger, o tienes un gran dilema al frente: o te mueres por el contagio del coronavirus, o te mueres de hambre porque no tienes los medios suficientes para producir lo que necesitas para mantenerte. Y ante eso nos encontramos entonces con que vemos las calles pobladas de gente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo ayer, por eso le contaba a Eduardo, por cierto, que ayer pasé 5 horas y media en un supermercado para tratar de comprar una vez por semana de la casa. Y entonces, bueno, un gentío, sobre todo en el pago de la cola de divisas. Pero en la calle, montones de gente caminando y tal, como si fuera un día normal. Entonces uno tiene que más o menos concluir que hay una paralización de derecho por parte del régimen, de derecho, más no de hecho. Ahora, disculpa, Luis, y esa paralización se debe fundamentalmente a que no hay gasolina. Y entonces pareciera, y yo lo he dicho en múltiples escritos, tanto en lo que escribo como en lo que digo en todas partes en las redes sociales, que me parece que va degenerando o va percolando de alguna forma hacia los derivados del oro negro, porque al no tener gasolina, el gobierno o el régimen prefiere mantener una paralización de derecho para no reconocer que no tiene los mecanismos para que se pueda reactivar la economía. Estamos conversando con el señor Noel Álvarez, expresidente de Fedecámara, sobre esta situación del sector privado y los tiempos de cuarentena, ahora que se alargan un mes más, y pareciera que el propósito del gobierno es mantener el país en cuarentena ante la imposibilidad de darle respuestas a los servicios básicos como el agua. Vemos como en Vargas no hay agua, en Caracas no hay agua, en muchas zonas del país no hay agua. Y lo más delicado es que el sector agrario, el sector productivo, el sector agrícola, precario, está arrinconado porque se pierde un tiempo de invierno. Se habla de de una inversión millonaria al sector agropecuario e industrial, agrícola, y pareciera que eso no en la realidad no es cierto. Vienen tiempos de hambruna y un sector privado también paralizado. Sí, mira, hace poco nosotros en Gente emitimos un comunicado a la opinión pública hablando sobre esto fundamentalmente, y decíamos, y poníamos un ejemplo que por supuesto, por la calidad de los voceros, por la irrefutabilidad de alguna forma de ellos, ahí habría que darle crédito. En el año 1918, en el siglo pasado, estábamos sufriendo en el mundo los embates de lo que se llamó la gripe española, que fue una peste que también dejó en el camino miles y miles de vidas. Y en ese año 1918 dijo el doctor José Gregorio Hernández, que hoy en día está a las puertas de ser canonizado ya como santo, y el doctor Luis Racetti, también otra eminencia, dijeron que lo más delicado que podía pasar en aquel momento no era solamente los contagios de la gripe española, sino los derivados de lo que podía ser el debilitamiento físico, de alguna forma toda la debilidad
la debilidad física de las personas por la falta, por la carencia de alimentos y por supuesto por todo el encerramiento y todo lo que eso pudiera conllevar, porque en aquel momento también se cerraron las fronteras, inclusive se cerró el acceso de Vargas a Caracas y bueno, hubo una cantidad de hechos en aquel momento. Bueno, en estos momentos creo que nos encontramos en una situación parecida. Yo he venido señalando, si es verdad, mira, hay que entender que una primera fase de la enfermedad había que tener muchísimo cuidado porque tú no sabías quién estaba contaminado y quién no y las medidas de precaución eran mínimas. Yo te digo que anduve varios días en el gimnasio, iba y me reunía con gente y ya estaban apareciendo los primeros casos, todavía no aceptados en el país, pero estaban los primeros casos. Pero una vez que ya nosotros hemos adoptado las medidas, ya en estos momentos nos ponemos guantes, nos ponemos tapaboca, tenemos al señor Eduardo que tiene un frasco de alcohol ahí en el bolsillo que anda desinfectando todo. Yo creo que ya es el momento de que nosotros con las debidas precauciones podamos ir retornando más o menos a la normalidad para ir aceitando el aparato productivo para que nosotros podamos generar los puestos de trabajo, podamos darle respuesta a esa gente que está en su casa encerrada y que se está muriendo de hambre de alguna forma. Estamos conversando con el señor Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras, también coordinador del partido Gente. Tenemos a Lois López desde Cancún, México. Lois, buenos días. Hola, muy buenos días, Luis. Te escuchamos. Lois, gracias. Vamos a recordar que Lois es hijo de Luis López allá en La Guaira, un destacado también hombre de lucha social por la democracia. Como muchos venezolanos, como muchos jóvenes tuvieron que emigrar del país. Lois, ¿cómo ha sido el trato allá en México y por qué esa aventura, una persona tan joven como tú, tomar esta iniciativa y tan lejos? Cuéntenos. Bueno, Luis, primero que nada, como todos sabemos, hemos emigrado aproximadamente unos 6 millones de venezolanos y se debe a la situación país. Ya sabemos que el gobierno, el régimen de Maduro, como tiene el país, obligó a muchos venezolanos a salir en búsqueda de un futuro mejor. Lois, ¿cómo ha sido tu estadía? ¿Cómo te has desenvuelto? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Y por qué México en todo caso? Claro que sí, Luis. Bueno, yo como venezolano en México, puedo comentar en lo personal, me han tratado muy bien en este país, han sido muy amigables y receptivos conmigo. Pero influye en que yo me encuentro en una ciudad que vive del turismo, por ende no se ve la xenofobia acá. Sin embargo, en general, en el país como tal, tengo amistades venezolanos que sí son víctimas de la xenofobia, están pasando por desempleo y están pasando por mucho trabajo. Aunque tenemos una comunidad de venezolanos en México que está muy bien organizada, mismos que nos brindamos el apoyo entre todos. Nos pueden encontrar por Facebook como Venezolanos en México y Venezolanos en Cancún también. Mira, Lois, me parece interesante, ¿ya hablas mexicano? Bueno, ya tengo casi 4 años acá y te puedes imaginar que tuve que adaptarme a muchas palabras acá. El acento sí se me está pegando un poco. Bueno, te felicito, Lois. ¿Perspectivas de regresar algún día? Sí, claro que sí. Bueno, todos los que nos encontramos afuera como inmigrantes el día de hoy en día, anhelamos con ansia que caiga ese régimen para regresar a nuestra tierra, construir y rescatar un mejor país. Venezuela tiene mucho potencial, el cual debemos rescatarlo y explotarlo. Ya todo el venezolano que regrese, vamos con más conocimiento y con valores obtenidos estos últimos años que estuvimos fuera. Lois, y en tiempos de pandemia, ¿cómo has estado allá esa situación? Cuéntenos. Bueno, Luis, en tiempos de pandemia, en general ya tenemos 2 meses
meses en cuarentena, por lo que mucha población y sobre todo nosotros los inmigrantes nos encontramos en desempleo durante estos 2 meses que están corriendo y sin una fecha exacta de reintegrarnos a nuestros empleos que ya teníamos. Entonces sí ha sido un poco duro, un poco fuerte. Tengo muchas amistades que ya no tienen nada de ahorros y no reciben ninguna ayuda por parte del gobierno mexicano. Lobby, a propósito del gobierno, entiendo que seguirán luchando y allá hay mejores condiciones, inclusive de permanencia, que la que tenemos acá en Venezuela. Aquí no tenemos agua, no tenemos luz, hoy a las 2 van a suspender el internet, estamos arrinconados y como la perita de boxeo, recibiendo los golpes, pero ahí de pie porque creemos que esto va a cambiar. Obviamente ustedes allá están en mejores condiciones, sin embargo López Obrador es de la tendencia un poco izquierdosa, también buscando un populismo que en vez de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que está es empobreciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Exactamente, Luis. Para nadie es un secreto que estos gobernantes actuales tienen la misma ideología política que el régimen que gobierna Venezuela. Por lo que en estos tiempos de pandemia, muchos de ellos, incluyendo los propios ciudadanos mexicanos del día, no tienen para alimentar a sus familias. Ya como te comenté, son 2 meses que llevan en cuarentena y el gobierno se hace a la vista gorda a todo este problema de la contingencia del COVID-19. Lobby, para que envíes un saludo a los jóvenes, a la gente, al pueblo de Venezuela que te escucha, a tu gente de Vargas, a tu familia, para ya cerrar tu entrevista. Claro que sí, Luis. Para finalizar por acá, un saludo a mi familia que me están oyendo en este momento. Nuevamente agradecerte por la oportunidad. Y un saludo a todos los venezolanos que están escuchándonos en tu programa El Pitazo en Vargas. Mi mensaje es que mantengan la fe y la esperanza. Ya estamos muy cerca de que Venezuela sea libre de esa dictadura que nos arropa. Así que debemos estar listos para cuando llegue ese día, regresar y construir una nueva Venezuela. Y sobre todo valorar a nuestra tierra. Regresar y abrazar a nuestras familias es lo importante, ya que lo más difícil de ser inmigrantes es habernos distanciado geográficamente de nuestras familias. Entonces, mi gente, los venezolanos que nos están escuchando, tengan listas sus maletas, que pronto estaremos en nuestros hogares. Bueno, sin comentarios, Lobby. De verdad que agradecido por tu intervención, Lobby López, desde Cancún, México. Vamos a publicidad, ya regresamos a esta hora de la mañana. Muy emotiva la intervención. Gracias, Luis. Muchas gracias, Lobby. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas, con Luis López, por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, oye esta barbaridad que escuché mientras hacía la cola para entrar al supermercado. Te juro que respeté la distancia física, pero como las señoras hablaban tan alto, inevitablemente oí lo que decían. Muérete, chico, muérete, que una de las doñitas le decía a la otra que tenía todas las ilusiones puestas en que el Wilexis se ocupara de ayudarnos con el cese de la usurpación. Mira, Mingo, menos mal que el tapabocas que tengo se me pega de los labios y es fastidiosísimo para hablar. Porque de metiche iba a preguntarle si ella estaba consciente de la atrocidad que estaba diciendo. Imagínate hasta dónde nos está llevando la desesperación, que ya hay gente pensando que un plan peligroso de petare quizás sea el remedio para salir del plan mayor. Fin de mundo, mi amor querido, fin de mundo, no juegue. Eso sería como pasar de un estado forajido a otro. Eso sería de verdad como cuando dos bandas de delincuentes rivales se caen a tiros para ver quién se queda con el control del territorio. No, no.
No, mi amor querido, paso y gano. Si vamos a salvar a Venezuela, la tarea no se la tenemos que dejar ni a Wilexis, ni al Coqui, ni a los colectivos del 23 de enero. Mira los horrores que sufre la gente que vive en esos barrios. Ellos tienen que acatar órdenes que les imponen esos malandros con el poder que les otorgan sus armas. Ahora imagina eso en todo el país. Dios nos libre de semejante perversión, mi corazón. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Todos los sábados y domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Los fines de semana a las 5 de la tarde. No dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Vamos a conversar con el señor Eduardo Quintana. Estamos tratando de hacer contacto con Pepe en Ecuador. Conversamos antes con él de iniciar el programa. Tenemos dificultad para conectarnos con Pepe Guaita Barreto desde Ecuador. También otro varguense, guaireño, trabajador allá haciendo el esfuerzo para mantenerse, ayudar a su familia. Vamos a en pocos minutos a hacer el esfuerzo de hacer contacto con Pepe Barreto, Pepe Guaita Barreto, el popular Pepe. Está con nosotros el señor Eduardo Quintana. Señor Eduardo, presidente de Fede Cámaras Vargas, conoce de cerca la realidad, obviamente, de Vargas. Vargas es la vitrina también del país. Lo que pasa en Vargas pasa en todo el país. Escuchando a estos muchachos que se van de nuestra Venezuela a hacer su mundo en otro, fuera de nuestra frontera, eso nos sensibiliza, nos conmueve y hasta nos obliga a seguir manteniendo la lucha. Sin embargo, el señor Eduardo tiene un compromiso bien serio, que es mantener orientación en un sector privado que está siendo muy golpeado desde cobro de impuestos, ahora en cuarentena. ¿Cuál es su percepción, señor Eduardo, sobre la realidad de Vargas y de Vargas para el país? Antes que nada, un especial saludo, un inmenso abrazo virtual para todos los que nos escuchan. Esa pregunta de Luis resulta como muy común y muy normal ante la actual situación que está viviendo el país. Vargas no se escapa a la realidad de lo que sucede en el universo del gran país que se llama Venezuela, que lo crearon como un enorme paraíso con todas las virtudes para que los venezolanos y los que nos visitan se sintieran felices. Si me refiero a Vargas en especial, Vargas tenía una economía de puertos, siempre la ha tenido, porque en Vargas está uno de los principales puertos del país, está el principal aeropuerto, que es el medio de comunicación tanto personal como de cargas en ambos sitios, pero que lamentablemente hará más de alrededor de 4 o 5 años la situación ha venido en un devenir en sentido negativo y cayendo en lo que sería para el efecto de Venezuela, lo que entra por ese puerto y por ese aeropuerto, que eran muchas materias primas, productos semiterminados y productos terminados que no se producían en el país. Lamentablemente eso cayó en el más bajo de los niveles y ya ni lo uno ni lo otro. Ahora, ¿qué tenemos? Unos puertos vacíos, unos aeropuertos insensibilizados con la realidad de las necesidades que tiene el país, y por eso en Vargas vemos nuestras plazas llenas de gente. A pesar del coronavirus, las plazas y las calles de Vargas permanecen full de gente, y porque es la necesidad, la obligación que tienen de buscar el mantenimiento
de poder suscribirse a las necesidades perentorias que tiene, la alimentación, los medicamentos, y están por fuera. El varguense no está acostumbrado a estar encerrado. Es un pueblo dicharachero, un pueblo activo que le gusta vivir y disfrutar de la vida y de esos días que Dios le regala. Lamentablemente la situación nos ha cambiado totalmente. Ahora somos un país en crisis, un país que da lástima, y los varguenses cargan la miseria sobre los hombros. ¿Cuándo lo hemos de recomponer? No sé, vivimos una realidad virtual, si se quiere, que nos hacen ver que estamos bien en Vargas con las construcciones que se han venido desarrollando, que no es crítica a lo que tengo contra esos desarrollos, pues en el futuro van a servir para ese desarrollo turístico que necesitamos para Vargas, que será la vida activa y económica de ellos. El varguense necesita mantenerse firme en lo que tiene, tratar en lo posible que los ciudadanos valiosos que se han ido, que regresen en un momento determinado para poder fortalecer esas debilidades que se han venido creando con esta actitud política de gobierno. No fue el coronavirus lo que hizo que los venezolanos se marcharan. Fue las necesidades económicas, fue la política acérrima que han venido manteniendo el alto gobierno que ha hecho que la gente se marche. Pero también los sufrimientos del pueblo venezolano son los sufrimientos de todos los países hermanos que no han tenido capacidad de desempeño para poder cubrir esas necesidades, esa actitud de positivo que andan buscando los venezolanos con una nueva vida y calidad, pero que lamentablemente no están dadas las condiciones, y ahora menos que menos, porque se ha pedido la capacidad de aquellas donaciones, por decirlo así, que enviaba la gente para mantenerse el cabello, llámese pensiones, llámese lo que usted quiera ponerle, con que los venezolanos desempleados en el país se podían mantener. Ahora tenemos doble situación de miseria para los que están allá y para los que están aquí en Venezuela. Señor Eduardo, tenemos a Pepe Guaita Barreto, hijo de dos próceres allá de Vargas, luchadores también, Xiomara y Carlos Guaita. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi Luis, ¿cómo está la cosa? Un saludo. Cuéntanos, Pepe, con ciertas fallitas de comunicación, pero bueno, gracias a Dios ya te tenemos en línea. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu permanencia allá? ¿Cómo te sientes en estos días de pandemia? ¿Cómo comunicar? Cuéntanos, ¿cómo está ese ambiente por allá? ¿Cómo te sientes? No se escucha muy bien, Luis, pero Sí, bueno, ahí tenemos ciertas fallas para hablar con Pepe. Vamos a seguir conversando con él. Estamos conversando con el señor Sí, te escuchamos, Pepe. En esta pandemia ha sido como la de todos los venezolanos a nivel mundial, ¿no? No creo que haya variado mucho, ¿no? Bueno, lo que queda es trabajo y seguir trabajando en las capacidades, en las posibilidades que se pueda, ¿no? Y nosotros aquí, muchos venezolanos están viviendo una situación muy difícil, muy complicada, con el tema del arriendo, con el tema de los pagos de servicios, con el tema de agua, luz, de esos temas, y sobre todo se está viviendo en Ecuador una muestra de lo que es la intolerancia, ¿no? Mucha gente está desalojando y no solo a venezolanos, a colombianos, a propios nacionales de las casas, por el motivo de no poder pagar porque no están produciendo. O sea, es algo que bueno, que ahorita la Asamblea Nacional de Ecuador decretó, está un anteproyecto de ley para pedirle desalojo, el cobro de los impuestos y todas esas cositas, ¿ves? Eso es para que ustedes lo tengan lo que está pasando aquí en Ecuador más o menos. Pepe, a nivel del gobierno como tal, ¿qué protección le dan a los venezolanos? Y al nivel del gobierno interino o el gobierno del presidente Guaidó, ¿alguna ayuda, algún acercamiento, algún trabajo en especial? No, bueno, a nivel del gobierno de Lenín Moreno no se ha desarrollado ninguna política especial para la protección de esos venezolanos, de estos extranjeros, de los migrantes que estamos en el Ecuador. O sea, no se ha generado. Ayer salió una aprobación de ley en la Asamblea Nacional
donde se va a estudiar la posibilidad del cobro de los alquileres, la prohibición de los desalojos, pero está en proyecto de ley, todavía no se ha aprobado. Esperemos que se apruebe en las próximas horas, porque ya es un caso de emergencia, ¿sabes? Estamos en un caso típico, pero en el caso del gobierno interino de Guaidó es mi gran amigo, yo lo quiero mucho, mi amigo personal, pero o sea, el gobierno de Guaidó no ha hecho nada referente a los migrantes en el Ecuador, y supongo que a nivel nacional no se ha desarrollado ninguna política que ayude a que la estadía de estos migrantes, de nuestros compatriotas, sea más estable y más estable, como todo, más estable en esta situación, o sea, en esta situación de pandemia que estamos viviendo ahorita. Sería interesante saber tu experiencia. Tengo información de que has formado parte de un equipo de trabajo con venezolanos y esto ha servido de mucho, este equipo de trabajo hecho por los propios venezolanos, que tanto ha tenido esa fuerza allí. Bueno, Luis, creo que tú dijiste al principio que soy hijo de los grandes dirigentes del Estado Vargas, que para mí son grandísimos. Y siempre he trabajado con la gente, ¿no? Siempre desde pequeño me enseñaron a trabajar con la gente, a trabajar para la gente. Y bueno, en lo poco que uno puede realmente, en el tiempo que le queda libre a uno aquí, uno está colaborando con la gente en lo que se puede, ¿no? Hay varias fundaciones, varias asociaciones de venezolanos en la cual estoy involucrado, donde tratamos de ayudar a los venezolanos con mayor vulnerabilidad y bueno, eso, o sea, tratamos de ayudar en lo posible. Yo vivo en Ibarra, ¿no? Que es un sitio de tránsito de los venezolanos para salir del Ecuador y casualmente yo vivo cerca de lo que es la calle principal, ¿no? Donde tienen que pasar nuestros compañeros, nuestros compatriotas, pasar por ahí para devolverse a Venezuela, ¿no? Y tú ves decenas de personas pasando diariamente buscando devolverse a Venezuela, ¿no? O sea, ellos salieron con una meta, con un sueño que fue ayudar a sus familias allá y decidieron salir del país. Actualmente se están devolviendo caminando, o sea, distritos, o sea, y hay fundaciones y organizaciones y gente de verdad venezolana y extranjeros y aquí de nacionales de Ecuador que están ayudando a que la vuelta a Venezuela de estos compatriotas sea mucho más tranquila, o sea, mucho menos traumática. Más humana. Pepe, un mensaje en todo caso ya para en cuanto a esas perspectivas de regresar y bueno, potenciar este país en un tiempo de cambio donde la democracia sea la bandera nuevamente. Bueno, yo espero, así como todos, volver a la patria de uno, abrazar a su mamá, abrazar a su padre, y eso es lo que yo espero, y creo que es el sueño de todo venezolano, ¿no? Volver a su tierra, volver a esa tierra bonita, ¿vale? Por lo menos en mi casa, que es el Estado Vargas, que es la tuya, el Estado Vargas también, y ese es el sueño de todo venezolano, ¿no? Que por razones de un gobierno nefasto como estos señores que implementaron, nos obligó a migrar y buscar oportunidades en otros países. Yo espero, o sea, y le doy un mensaje de ánimo. O sea, el que se fue con todas las esperanzas de ayudar a su familia del exterior para Venezuela. Pero el que vuelve no vuelve derrotado. El que vuelve con toda la experiencia del mundo de construir un mejor país, de construir una mejor vida y ayudar a construir esa Venezuela que todos necesitamos para darle la bienvenida a todos. Y casualmente nuestro Estado Vargas va a ser la puerta de entrada de todos los venezolanos que en algún momento salimos. Va a ser nuestro Estado Vargas. Muchas gracias, Pepe Guaita Barreto, por tu atención. Con esas fallitas de comunicación que hemos tenido, hemos logrado superar la dificultad. Gracias, Pepe, por tu atención. Seguiremos en contacto en una próxima oportunidad. Vamos a identificar la emisora con publicidad. Ya regresamos con más de su programa Pitazo en Vargas. Muy amable, Pepe, por habernos atendido. Un abrazo, Luis. Te quiero mucho y de verdad te aprecio de más. Muchas gracias, amigo. Pepe. Igual. Muy amable. Un abrazo, Ventana. Saludos.
Gracias, Pepe. Vamos a publicidad y ya regresamos. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Estamos conversando con el señor Eduardo Quintana y el señor Noel Álvarez. Noel Álvarez, expresidente de Fede Cámaras Vargas, también coordinador del partido Gente, y el señor Eduardo Quintana, presidente de Fede Cámaras Vargas. La realidad del sector privado, las empresas que cierran, tiempos de cuarentena, la gente no tiene comida, la gente no tiene cómo comprar, no tiene poder adquisitivo y cada vez se nos hace más difícil el día a día de los ciudadanos. Los servicios son cada vez más inaccesibles, el problema del agua, el problema de la electricidad, hoy anuncian que hay fallas de internet, en fin. Señor Noel, quisiéramos que en estos tiempos, en estos minutos que aún nos quedan, podamos hablar de ese mensaje esperanzador, escuchando a estos muchachos, aparte de lo humano que uno se conmueve, sí, no son familia de uno, pero uno lo siente como si fueran hijos, hermanos, porque en cada uno de estos muchachos tiene uno un familiar también fuera. ¿Qué lectura le da a este potencial que tenemos afuera y qué lectura le da a esta realidad tan dramática a que nos lleva a esta situación país por una dirigencia política que no da respuesta a la calidad de vida del ciudadano? Mira, como tú bien decías, o como tú bien dices, el tema de cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo, y eso lo sabemos, ¿no? Oyendo a estos muchachos, por supuesto que recuerdo mucho y me viene a la memoria, a la mente y al corazón el hecho de que yo también tengo mi hija mayor está en Madrid y está pasando roncha, como decimos nosotros aquí en Venezuela, por el hecho de que tanto mi yerno como mi hija perdieron el trabajo inmediatamente y eso ha sido un problema bastante delicado. Afortunadamente, bueno, poco a poco se va superando la situación. Y yo la verdad que aquí tengo el reporte del día de hoy ya de las últimas 24 horas de España y creo que es bastante alentador porque solamente, fíjate, hoy día 17 es el día que menos casos ha tenido de contagios en España. Estamos hablando de... En el caso de Madrid,
específicamente estamos hablando de 6 contagios solamente, el número más bajo de todo el tiempo de los últimos 2 meses. ¿Qué me lleva a pensar esto? Fíjate. Nosotros tenemos que centrarnos yo diría que como mundo, como planeta, como país y como todo, que esta es una enfermedad, una pandemia que llegó para quedarse durante mucho tiempo y nosotros tenemos que aprender a convivir con ella. Así como convivimos con la gripe, con el sarampión, con algunas otras enfermedades, nosotros tenemos que convivir con ella y no dejarnos arrebatar nuestro modo de vida. ¿Qué significa eso? Que si las estimaciones son que en los próximos 18 meses no vamos a tener nosotros una vacuna que inmunice a la población, entonces tenemos que aprender a trabajar con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A vivir con el enemigo. A vivir con el enemigo, a dormir con el enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mire, vamos a empezar a ver cómo podemos hacer, vamos a rescatar los sistemas de salud, vamos a ver cómo nos preparamos para estar mejor, más prevenidos con respecto a la enfermedad y cómo podemos arrancar el aparato productivo. Insisto, Eduardo decía algo. Mira, nosotros estamos recibiendo en Venezuela aproximadamente, ya se hablaba, entre 4.500 millones y 5.000 millones de dólares por las remesas familiares. Bueno, eso se vino al suelo. Ahorita las estimaciones más optimistas de esto están hablando de 1.500, 1.800 millones de dólares en el año, el cierre del año 2020. La caída de los ingresos petroleros era brutal. Entonces estábamos más o menos subsistiendo, habíamos logrado continuar más o menos creciendo sobre la base de estos apoyos económicos. Pero si no los tenemos, entonces tenemos que trabajar internamente. Para eso entonces, yo insisto, tenemos que comenzar a reactivar el aparato productivo con todas las medidas sanitarias, por supuesto. No es que vamos a cometer locura, pero sí tenemos que empezar a ver cómo empezamos a producir, tenemos que ver cómo arrancamos las refinerías para ver cómo podemos suministrar la gasolina, nos dejamos de todo el bachaqueo que están vendiendo la gasolina $2.5, $3 un litro de gasolina. Tenemos que permitir que los trabajadores del campo puedan llegar con los productos a las ciudades, sobre todo a Caracas y a buena parte del país, y tenemos que ir normalizando el país dentro de la anormalidad que tenemos que reactivar el país. El señor Eduardo siempre ha dicho que la situación país tiene un enemigo que es la confianza. En función de que las políticas del país, del gobierno, no generan confianza para invertir. Señor Eduardo. Sí, indudablemente que a través de la historia, a través de lo que ha transcurrido de este gobierno democrático, de la situación ha variado mucho para Venezuela. ¿Qué tenemos? Un país hoy, un país que está enjaulado. Pero no solamente están enjaulados los ciudadanos venezolanos que no son partícipes del gobierno, sino que el mismo gobierno está dentro de esa jaula atrapada sin tener las posibilidades de ir más allá, de avanzar, sino mantener a la gente encerrada, acuartelada, que es mi frase, acuartelada mi palabra, porque eso es lo que tenemos, porque tenemos el impedimento de movernos con libertades y eso es fundamental para poder emprender y recuperar lo que hemos perdido. El sector empresarial está dispuesto, está allí, a pesar de los ataques constantes, de los últimos ataques que hemos tenido a los sectores productivos, en principio de alimentos, que no sé con qué finalidad. Y lo digo tratando de ser ingenuo, porque sí sabemos cuál es el propósito, es el control y hacernos permanecer encerrados. Mientras esta situación permanezca así, el país va en deterioro. No hay productividad porque no permiten que el sector empresarial produzca. El agro, que asume el reto de producir para llenar anaqueles y dar alimento al país, está fraccionado. Los tienen cerrados entre fronteras estadales. No se le permite circular. Si se le permitiera circular con libertades, pero ahora tenemos un nuevo elemento que se llama combustible, que no es fácil de obtenerlo, porque lo comentaba Noel. Tenemos un producto combustible que tiene alrededor de 3
y algunas veces hasta $4 por litro. Nunca visto ni en los países donde el combustible es más caro, en los Estados Unidos un galón 3.8 litros cuesta menos de $2, pero mucho menos de $2. Y aquí en Venezuela, sencillamente, mira cómo lo tenemos. Pero está siendo bachaqueado. ¿Por quién está siendo bachaqueado? Imagínense ustedes por quién está siendo bachaqueado. Ahora tienen distribución de gasolinas delivery. Sí, nos los llevan a la casa confortablemente y nos los den. Entonces, ¿qué podemos esperar de un país que está pasando por este proceso? Señores, mientras el proceso corruptelar subsista, nosotros estaremos mal. Mientras que este gobierno no brinde confianza, el país no va a avanzar. Mientras nosotros no podemos cambiar lo que hay que cambiar, el país se seguirá en anomalía. La bandera de Chávez fue precisamente la lucha contra la corrupción y va a ser el enemigo que va a enterrar a este régimen. Tenemos a Carlos Mantilla desde Cojedes. Carlos, buenos días. Muy buen día, Luis. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Saludos a mi hermano y amigo Eduardo Quintana y a Anuel Álvarez, que tuve la oportunidad de conocer aquí en Cojedes en la inauguración de la sede de Gente en su oportunidad. Carlos, cuéntanos la realidad del estado Cojedes y la posibilidad de respuesta de las autoridades. ¿Qué tanto se concretan? ¿Alguna información tiene reciente sobre el suministro de gasolina? ¿Cómo está la siembra? Cuéntanos la realidad del estado Cojedes, por favor. Bueno, vamos a comenzar por algo que es un aspecto sumamente sensible, como es el modus vivendi del cojedeño, el cual está sumamente complicado todo por el hecho, Luis, de que para comenzar aquí no hay mayores formas o fuentes de empleo, sino o ser trabajador, empleado de uno de los diferentes entes gubernamentales o el comercio. El comercio, obviamente, por razones de índole, por falta de combustible, cada vez lo vemos nosotros más golpeado. Sí se ve a nivel de los comercios de asiáticos que se mantiene una variedad de productos, pero sabemos también de las conexiones que hay entre ellos y autoridades que es donde se mantiene el negocio, y como bien decía Eduardo Quintana, la parte de la corruptela que se vive. Aparte de eso, Luis, pues obviamente otras personas que viven de lo que sería la economía informal, lo hacen que se recojan temprano, cada día la situación para ellos es más precaria, porque no solamente no están respetando los horarios de 8 a 11, de 8 a 12, sino que en muchas oportunidades de una forma arbitraria hacen que las personas recojan sus mercaderías tiempo antes de la hora que le habían establecido, lo que ha generado molestias y problemas, inclusive de enfrentamiento entre esos miembros de la economía y la fuerza pública. Con respecto a lo que es combustible, bueno, aquí hemos estado críticos. Por supuesto, pues esto ha sido precisamente como un lugar maravilloso para que, dentro de lo malo, para que verdaderamente pues haya ese tráfico, esa venta clandestina de combustible, inclusive utilizando a los propietarios de las bombas de gasolina, donde tienes que pasar una serie de filtros, anotarte una lista, y si tú no estás en la lista no puedes llegar, como que si fueras un ciudadano de segunda, y te vas a conseguir contralores sociales, entre comillas, que son los que van chequeando quién entra y quién sale, y si no te mandan a hablar con algún oficial de la Guardia Nacional o el que esté a cargo en ese momento. Y con respecto a lo que es la parte agrícola, mira, al no tener lubricantes, al no tener combustible, al no haber semillas, al no haber fertilizantes, herbicidas, pesticidas, pues obviamente, pues mira, aquí la actividad verdaderamente es crítica, muy, muy, muy grave en ese sentido. Y para estar comenzando ya la época de lluvia, diríamos que se perdió la oportunidad de sembrar una serie de rubros que ya la tierra hubiera podido estar preparada, nada más esperando ser sembrada para poder cultivar a su tiempo. Pero vemos que no es la situación, lo que ha traído como consecuencia, por supuesto, que aún no teniendo la gente mayor disponibilidad de dinero, pues aquí la hiperinflación sigue golpeando, varían los precios
cada 2 o 3 días. ¿Qué te puedo decir, Luis? O sea, Cogede no escapa a esa realidad y a veces es hasta un poco más grave. Insisto, por la situación de que la mayoría de los empleos están bajo el tutelaje del gobierno regional o de aquellas oficinas del gobierno nacional, pues que así sea caminando a trabajar, o te vota o te levanta un expediente, entonces la persona vive atemorizada, a aquellos que les corresponde cuando les solicitan que vaya. Por esto, la gente pues ha estado respetando pues el llamado a quedarse en sus casas. Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Carlos Mantilla, dirigente social y político allá de la sociedad civil en el estado Cogede. Hemos conversado, tenemos ya plasmada pues esta realidad que nos presenta Carlos. Bueno, Noel, ya estamos en los minutos finales. Quisiéramos que le dijeras un mensaje de esperanza, así como Carlos nos plasma esa realidad ya en el estado Cogede. Sabemos que hay hombres y mujeres que están también entregados a una causa libertaria. Cuéntenos entonces desde su perspectiva, tu experiencia, ese mensaje de esperanza que necesita el pueblo venezolano y la audiencia que está fuera de nuestra frontera. Mira, nosotros veníamos arrastrando, antes de la llegada del coronavirus, veníamos arrastrando una crisis política muy importante. Creo que tenemos que superarla para comenzar a recuperar esa confianza que Eduardo dice o decía, para poder impulsar el crecimiento económico del país. Para eso necesitamos, por supuesto, tener unas elecciones libres, un gobierno legítimo que pueda hacer y que pueda dialogar y conversar con todos los sectores y con todos los países del mundo, que podamos obtener los préstamos internacionales, que podamos de alguna forma recuperar la inversión tanto nacional como extranjera. Y yo no tengo ninguna duda, Luis, que nosotros vamos a ser un país muy exitoso. Primero porque tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos y tenemos toda la experiencia, la experticia para poder echar este país adelante. No sé si se recuerdan los oyentes y ustedes también, el hecho cuando se dio el paro en el año 2002. Tuvimos una caída brutal del Producto Interno Bruto, pero inmediatamente tuvimos un repunte, un rebote muy importante. Yo estoy seguro que después del cero que nosotros tenemos actualmente en producción y en crecimiento económico, vamos a tener un repunte, un rebote sumamente importante, y vamos a tener no solamente personas que van a querer venir, sino los venezolanos que están fuera van a querer retornar al país, y nos vamos a aprovechar en el buen sentido de la palabra esa experiencia que han adquirido en el mundo. Yo soy optimista con respecto al futuro de Venezuela. Gracias, Noel. Señor Eduardo. Bueno, sé que hay esperanza, porque si no, esta lucha sería en saco roto, ¿no? Estamos muy optimistas en eso. Yo soy optimista porque sé en el país que vivo. Yo sé que los venezolanos asumimos los retos y que todas estas tragedias que estamos viviendo las vamos a superar y vamos a ir por encima de lo que fuimos, del país que íbamos en avanzada de la globalización. Hoy por hoy los venezolanos lo estamos asumiendo, estamos retornando, no importa con las crisis, pero tenemos una experiencia humana de debilidad y de crisis para poner a funcionar este país, a todo el reto. Bueno, nos quedan 2 minuticos. ¿Algún mensaje final, Eduardo y Noel, en función de...? Bueno, el mensaje final tiene que ser, de alguna forma, nosotros los que nos consideramos opositores y que siempre hemos hecho oposición a todo lo que es el régimen chavista, madurista en estos momentos, tiene que ser un mensaje de unidad de la oposición, pero por encima también de las diferencias, y también tenemos que superar todo lo que son estas desavenencias que en un momento determinado se presentan, pero también tiene que haber transparencia. Y yo estoy seguro que vamos a lograr... Ahí la confianza. Sí, generar confianza, pero también generar de alguna forma transparencia en la dirigencia para que el pueblo y la dirigencia política pueda confiar unos en otros. Eduardo, para que se despide ya. Yo no es que creo, es que es una realidad que tenemos que afrontar. Unidos, creando una plataforma y mecanismo de defensa, nosotros podemos lograr y obtener y rescatar este país. Gracias a todos ustedes, gracias a los muchachos, Pepe Barreto desde Ecuador que nos atendió hoy,
a Lois López, también desde Cancún, México. Por supuesto, nuestros invitados acá en el estudio, gran esfuerzo de llegar hasta acá hoy domingo. El señor Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras Vargas, y el señor Noel Álvarez, exdirectivo, expresidente de Fedecámaras Vargas, hoy coordinador del movimiento político Gente. Fedecámaras. No, él es expresidente de Fedecámaras Nacional, claro. Y también ahora coordinador de una organización política, Gente. A todos ustedes, gracias por su atención. En la gerencia general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willis Arcaya. En los controles, nuestro amigo Alejandro Tobar. Quisiera manifestar en estos segundos que me quedan nuestro pesar, nuestra solidaridad, nuestros afectos para los familiares de Luis Enrique Delgado. Falleció el día de ayer, producto de una penosa enfermedad. Reciba pues a este hombre de esta emisora, a sus familiares, nuestras condolencias. Triste noticia. Sin embargo, Dios decide en qué momento tenemos que partir de este terreno, de este mundo terrenal. Y bueno, nuestra solidaridad, nuestras condolencias a sus familiares y bueno, a sus hijos en especial. A todos ustedes, gracias por su atención. Que pasen feliz día. Seguimos luchando por un país libre, un país democrático, con el esfuerzo de todos. Que pasen feliz día. RCR presentó El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá informado de costa a costa sobre este estado tan conmocionado. RCR 750 AM. RCR presentó